el lunes 28 de septiembre al espacio de La Entrevista aquí en Biosfera Televisión. Hoy, nueva semana, contamos con la presencia de la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote y de Asolán, Susana Pérez. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por estar hoy aquí con nosotros. Nada, a vosotros por la invitación y el interés, obviamente, que mostráis en el sector turístico. Desde luego, y es fundamental ahora mostrarlo, y vamos a hablar precisamente a raíz del último comunicado que conocíamos ayer, y es que insisten, ¿no?, en la necesidad fundamental de establecer esos test en los aeropuertos para, decían exactamente en el comunicado, blindar a la isla como destino seguro. ¿Cómo está esa situación actualmente? ¿Es la única solución viable ahora mismo para, digamos, salvar esa temporada de invierno en Lanzarote? Por supuesto, entendemos que sí. Efectivamente, ayer era un día muy importante, no solo por ser el Día Mundial del Turismo, un día obviamente muy señalado en el calendario del sector turístico a nivel mundial, pero además en un escenario, ¿no?, tan dramático en general, en todos los ámbitos, por supuesto el de la salud pública, la sanidad por esa pandemia, pero además cómo está azotando, ¿no?, a todos los sectores económicos, pero de manera muy drástica a nuestro sector turístico, que depende de la movilidad de la persona, y es precisamente las medidas, ¿no?, que se imponen son precisamente de restricción a esa movilidad, ¿no? Como digo, ayer era un día muy importante, señalado en el calendario, pero además doblemente importante porque afortunadamente Lanzarote llegaba pues con luz verde, ¿no?, luz verde sanitaria a ese día 27, Día Mundial de Turismo, y por tanto todos los motivos, todas las razones, todas las justificaciones para reclamar, reivindicar una vez más, de las miles podemos decir, o decenas de veces que lo hemos ido haciendo desde la apertura del turismo, ¿no?, el pasado 21 de junio, como digo, hemos venido reclamando esa puesta en marcha de los test, ¿no? Se abrió la temporada turística con bueno, pues una negativa, ¿no?, por parte del Gobierno central o un no respaldo, ¿no?, a la propuesta de los test, que también solicitaba el Gobierno de Canarias, desde su presidente y consejera de Turismo, y nos encontramos pues con esa negativa o no respaldo del Gobierno central, y por tanto no fue siquiera pues, planteado en la Unión Europea. Como digo, entramos en un buen momento, y ya lo que necesitamos precisamente es, habiendo alcanzado Lanzarote ese ratio, ese indicador, de momento por lo menos el índice acumulado a 7 días por debajo no solo de los 100 casos por 100.000 habitantes, sino el 50 casos, por debajo de esos 50 casos por 100.000 habitantes, que también es un indicador que contemplan, ¿no?, varios países europeos pues para abrir o limitar esa movilidad. Pero si bien es un primer indicador, el indicador de a 7 días, hemos de seguir manteniendo, es decir, no hemos de relajarnos, el virus, la pandemia sigue con nosotros y estará lamentablemente por mucho tiempo, porque además hemos de mantenernos. Tenemos el siguiente indicador, ¿no?, del índice acumulado a 14 días, que todavía está por encima de este ratio, ¿no?, índice de 50 casos por 100.000 habitantes. Hay países como Reino Unido que establece que baja ese ratio a 20-25, y bueno, por tanto no hay que bajar la guardia, no hay que mantener, pero en este escenario, ¿no?, de haber doblegado la curva en Lanzarote, con el esfuerzo, la responsabilidad afortunadamente de todos, también con esa vigilancia que también reclamábamos en el mes de agosto, ¿no?, donde ya veíamos que se empezaba a repuntar, y por más medidas, lamentablemente muchas veces que se establezcan, pues la irresponsabilidad, aunque sea de unos pocos, pues pone en juego tanto la salud como la economía, como vimos, por esas restricciones. Por tanto, ahora es el momento de blindar efectivamente Lanzarote con esos controles tanto a la llegada como a la salida, para que los viajeros o turistas que nos puedan visitar, pues obviamente puedan confirmar a su regreso a su país que van libres de COVID. Claro, lo comunicaban también en esta nota, ¿no?, que es verdad que el hecho de, como bien dice, de esa bajada, ¿no?, de esa bajada de repunte, esa bajada de casos, sí que es un dato tranquilizador de alguna manera, pero que por otra parte no podemos bajar la guardia, ¿no?, porque ya nos pasó. Efectivamente. Hace muy poquito tiempo, y hay que mantener la guardia, y hay que ser conscientes, efectivamente, como bien dice, de que el virus está ahí y que tan pronto podemos bajar como volver a subir, y hay que ser conscientes de eso. Hoy, 28 de septiembre, era la reunión de los ministros de la Unión Europea para precisamente establecer o ver qué acuerdo puede hacerse para ese protocolo de test en los aeropuertos, ¿no? ¿Es optimista? ¿Cree que por fin pueda salir de
aquí realmente esa toma de decisión de aplicar ese protocolo? Pues la confianza está muy en el limbo por parte al menos del sector empresarial, del sector turístico o al menos de esta patronal, ¿no?, de la Federación Turística de Lanzarote. Digo, la confianza está en el aire y hasta que no veamos hechos concretos, ¿no?, ya sea pues, el posible acuerdo al que puedan alcanzar hoy, ese es un paso, hasta que no veamos de manera real la implantación de esos controles, la desconfianza está sobre la mesa y, por tanto, la confianza está en el aire, tanto por parte del Gobierno autonómico como por parte del Gobierno central. En la reunión de hoy veremos qué resulta, ¿no? No sé si es por la mañana o por la tarde, por tanto, veremos al final del día. Y entendemos que algunos de los temas que, bueno, por lo menos nos avanzaba la ministra Reyes Maroto en el encuentro, visita que tuvo hace unos días en Tenerife, se produjo en la isla de Tenerife, es acordar pues bueno, criterios, ratios comunes, ese famoso mapa de colores en rojo, verde, naranja, dependiendo del número de casos que tenga, ya no solo cada país, sino es importante bajar incluso a regiones, ¿no?, para que el dato de un país o de un estado pues no repercuta negativamente, por lo general, al menos en España, por la situación generalizada que hay, en situaciones concretas de regiones, incluso de islas, como en este caso tenemos pues, en Canarias o en este caso, a fecha de hoy, en Lanzarote. Por tanto, esperemos que haya un consenso y que ese consenso lleve a que efectivamente se hagan test en origen, puesto que bueno, ya hay unas recomendaciones, de todas formas hay unas recomendaciones desde principios de septiembre, en el que se propone, ¿no?, se recomienda a los países miembros que efectivamente opten por las pruebas y controles en origen, antes de salir, antes de delimitar, ¿no?, la movilidad o bien imponiendo cuarentenas. Por tanto, esa debe ser la línea. Esperamos que haya un consenso, un acuerdo, pero en el supuesto caso de que no existiera, porque haya países que bueno, no lo consideren por sus motivos, en cualquier caso, España, Canarias, puede y debe hacerlo, porque tenemos ejemplos, ya lo hemos ido diciendo, ¿no?, a lo largo de las últimas semanas y meses, tenemos casos, además en Europa, por tanto con países europeos, de regiones, de islas, que han ido, bueno, pues estableciendo sus propias políticas de control de test para los pasajeros que llegan. Ejemplo, reiteramos de nuevo el ejemplo de Madeira, últimamente, bueno, en estos últimos días, el fin de semana en concreto, Cerdeña también ya ha implantado la exigencia, ¿no?, de que los pasajeros que lleguen a Cerdeña, pues o bien muestren un test, el resultado de un test negativo, o bien darle la posibilidad de que se lo hagan en el destino a la llegada. Por tanto, es factible, es viable, e independientemente de lo que pueda ocurrir hoy, Lanzarote, Canarias, pero en particular esta federación reclama, insiste, de que el gobierno dé muestras ya de que empieza a poner en marcha esos controles, porque de lo contrario, insisto de nuevo, y relacionado con la pregunta anterior, esa luz verde de Lanzarote podría convertirse lamentablemente en rojo si tardamos días o semanas. Claro, porque eso justamente iba a preguntarle, ¿no?, para que la gente sea consciente de lo que nos jugamos, digamos, en esta situación. Sí. ¿Qué supondría que estos corredores seguros, estos test, estos controles no se estableciesen? Quiero decir, pues no solo para aumentar los contagios y por tanto aumentamos contagios, consecuentemente no llega turismo, consecuentemente continuará la situación económica. Es decir, nos estamos jugando mucho, especialmente en la isla de Lanzarote. Muchísimo, muchísimo. Lanzarote, hablamos de España, con un 10-12% de impacto del turismo en el PIB de España. Hablamos de un 35% del impacto del turismo en el PIB de Canarias, pero es que hablamos de un 70-80% del impacto de la economía de la isla. Exacto, es la economía y el empleo de la isla, por tanto nos jugamos todo. Claro. Hemos perdido el verano, hemos perdido una primera oportunidad, y lamentablemente en el caso de que perdamos esta segunda oportunidad, que es la temporada turística de invierno inmediata,
pues obviamente habrá responsabilidades. Y el tema de estos corredores, porque claro, la gente se pregunta muchas veces, sí, controles, sí, corredores seguros, pero ¿en qué se basa esto? Quiero decir, se ha hablado muchas veces de que las PCR quizás, pues al tener que hacértelas y pasar un tiempo hasta que te dé positivo o negativo, pues no son 100% seguras. Ahora estamos hablando de que afortunadamente estamos viendo unos nuevos test, ¿no? Que todavía no sé si se han puesto en práctica en algún lugar, pero son previsibles, ¿no? Que se haga, es previsible que se empiecen a hacer y son más rápidos y fiables. ¿De qué se habla cuando hablamos de corredores seguros y de este tipo de controles? Efectivamente, pues hace unas semanas, como comentabas, y meses, ¿no? Al principio de la temporada, conocíamos pues como test los dos existentes, ¿no? Los serológicos rápidos y las PCRs, ¿no? Como mucho, obviamente, más fiable en cuanto al resultado, ¿no? Positivo o negativo. Pero efectivamente, bueno, cierto es que se ha ido bajando el coste en sí mismo, ¿no? de la unidad, del test, por tanto económicamente más accesible, pero sí que la tecnología o el procedimiento es más, requiere más recursos, de más tiempo, para montar toda una operativa y logística, por ejemplo, pues para testear a los pasajeros que lleguen. Pero la innovación y la tecnología pues también va de la mano no solo de las vacunas, ¿no? En el camino de encontrar esa vacuna, sino también pues de los test. Y efectivamente pues ya ha sido autorizado, validado, además recientemente por la Carlos III, estos test de antígenos, mucho más, con alta fiabilidad, con un procesamiento de tiempo, el resultado pues muy rápido, apenas 15, ¿no? o 20 minutos, por tanto más fácil su implantación, y ya, esta mañana había las primeras noticias de que ya se están empezando a utilizar en residencias de mayores. Por tanto, tenemos ahí esta herramienta, los test de antígenos, y no se necesita más que poner en marcha la estructura, la logística en los aeropuertos, ¿no? Y en eso consisten los corredores seguros, es decir, lo ideal sería que el viajero, antes de salir de su país o ciudad, pues 24 horas antes, o lo que estimen los expertos sanitarios, o 48 horas, pudiese hacer uno el test, que a través de una aplicación que además estuviese convalidada, ¿no? en Europa, pues se subiese, ¿no? el resultado pertinente, y por supuesto si es negativo, pues toda el beneplácito para viajar. A la llegada, obviamente, al destino, pues como se está haciendo ahora, pues con los formularios de pasajero, ese pues iría acompañado del correspondiente certificado o QR negativo para pasar. En el caso de que pues no hubiera ese acuerdo o acuerdo por parte de los países europeos de hacerlos en origen, pues como digo, España, Canarias, debería implementarlos como ya ha hecho en, como digo, otros destinos, regiones, islas en Europa, implantarlos en los aeropuertos, en los aeropuertos a la llegada, y por tanto pues montar esa logística para que pueda ser realizado. Y luego, pues para que a la salida, y para que también los pasajeros o los turistas a la vuelta a su país no tengan que hacer esas cuarentenas y se siguieran manteniendo, pues también hacer test a la salida, cuyo resultado negativo pues pudieran obviamente regresar sin tener la necesidad de hacer esa cuarentena. En eso consiste, hay tiempo, tenemos 2 o 3 semanas por delante, pero cierto es que si en esta semana no se dan señales certeras de la puesta en marcha de esos procedimientos, obviamente las señales que llegarían a nuestros mercados emisores serían de que no estamos trabajando, y por tanto se nos pasa el tiempo, los días, y tenemos pues a los operadores que lamentablemente van posponiendo y posponiendo la programación de sus vuelos. La última noticia que tenemos de uno de los operadores británicos importantes, Jet2, es que tiene programada para el día 17 de octubre el reinicio de sus operaciones. Por tanto, Lanzarote, como digo, pues tenemos una posición en estos momentos favorables, necesario la puesta en marcha de esos test, y por tanto tendríamos que estar a tiempo de llegar a esa fecha, ¿no? programada del 17 de octubre. Desde luego, el tema del proceso de los corredores seguros y de los test, quería aclararlo porque es cierto que
el tema de que no sepan exactamente de qué tratan los corredores seguros o el tema de la PCR ha sido muchas veces, no sé si llamarlo excusa, pero sí que quizás algo con lo que respaldarse y decir no es por 100% seguro el tema de la PCR porque hay que pasar un tiempo y luego viajar y demás. Entonces creo que es importante, es muy importante el tema de haber puesto en marcha estos nuevos test para que se empiece con este protocolo. Exacto. Y además es una manera de, una medida, un control de detección precoz, ¿no? Desde luego. Por lo menos si detectas positivos, ¿no? Sabemos que está habiendo pues mucho asintomático, es decir, que a pesar de los controles de temperatura que puedan ser implementados, pues no todos tienen síntomas y por supuesto sería mucho más fiable, sobre todo dependiendo de qué zona, ¿no? Venga, ¿no? el pasajero. Y por supuesto, aprovecho también para remarcar, señalar que esos controles no deben estar implementados solo para los vuelos internacionales, sino también, sin lugar a dudas, para los nacionales, península e incluso para los interinsulares, es decir, donde, específicamente, además, donde haya zonas de riesgo, o cuando el pasajero o el vuelo venga de zonas de riesgo. Desde luego. Y lo del tema de pasar a luz verde, aclaro que afortunadamente, ¿no? Y bajamos de esos 100 casos por 100.000 habitantes, que es lo que hace que se convierta una isla o no en luz verde. En este caso estamos en 91,9 por 100.000 habitantes, con lo cual, insisto, estamos ahí, o sea, es decir, hay que no mantenernos, no bajar la guardia y ser responsables. Vamos a pasar al tema de la ocupación, como decíamos, los alojamientos y el resto de prácticamente sectores que dependen del turismo, porque se lo comentaba fuera de cámaras, la última entrevista la tuvimos a mediados de agosto y nos decía que de unos 20 alojamientos previstos que abriesen, ¿no? Que reabriesen sus puertas en el mes de agosto, habían abierto unos 5. No sé cómo está la situación ahora mismo, imagino que peor. Peor, efectivamente. Pues ese efectivamente era el dato que daba y así fue, puesto que si la previsión, aparte de los que habían abierto en julio, ¿no? Que llegábamos pues afortunadamente a la mitad de la planta alojativa, porque se estaba activando en el mes de julio, tras el anuncio y la noticia del Reino Unido, y que en esas primeras semanas de agosto pues no había luz, no se veía luz de que se levantase esas restricciones o cuarentena para los viajeros que procediesen de España y en particular de Canarias, se mantuvieron, por tanto, lejos de seguir abriendo, pues esa previsión de 20 establecimientos más para abrirse en la temporada de verano, pues quedaron, como bien señalaba en esa entrevista, en 5 establecimientos, no se abrieron ninguno más durante el mes de agosto, y todo lo contrario, tras las sucesivas restricciones que se fueron apareciendo en el mes de agosto, Polonia, Países Bajos, y la última, la gota que colmó el vaso, fue Alemania. A partir de ahí, pues lo que se han sucedido son nuevos cierres, ¿no? Ha sido un mes de septiembre, de sumar, ¿no? Cada día pues cierre tanto de establecimientos como de empresas. La situación es muy crítica y en estos momentos, pues como digo, esa urgencia, ¿no? De dar señales de implementación de los corredores seguros, porque si no, los siguientes días y semanas se seguirán sumando más. Y necesitamos señales de certidumbre para planificar. Hay establecimientos, empresas que están tratando de aguantar, no echar el cierre y, por tanto, de afectar nuevamente trabajadores al ERTE, están tratando de aguantar, pero si no hay señales y signos, ¿no? de esa puesta en marcha de corredor seguro, pues terminaremos lamentablemente teniendo que cerrar importantes empresas y, por el contrario, pues ese coste o gasto que tendrá que asumir las administraciones por los ERTEs, pues deberían, ¿no? de estar invirtiéndose ya en la puesta en marcha de los corredores para, obviamente, mantener y sacar además trabajadores de los ERTEs. Claro, una cosa por otra, digamos, ¿no? Aprender a, compensar, sí, digamos. Y es mucho más costoso, es mucho más costoso mantener a los empleados, a los trabajadores en ERTEs, pagando esa seguridad social y las prestaciones por desempleo, que invertir, porque es una inversión, en los test. Es que la fórmula está muy clara y no sé a qué estamos esperando. Le digo, regiones, países, destinos, islas que llevan ya desde el mes de julio trabajando como destinos seguros con esos controles de PCR, pero ahora pues tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera y con una logística mucho más sencilla como son estos test de antígenos. Claro, es que yo me imagino, ¿no? la situación de todos estos empresarios, ¿no? Que
Es decir, me atrevo quizás a abrir porque veo que va entrando un poco de turismo, pero de un día para otro cambian las cosas, y es decir, yo me estoy reincorporando a X trabajadores con lo que ello conlleva a la empresa para luego dentro de, en fin, depende, semana, mes, 2 meses, volver a sacar a los trabajadores y reincorporarlos al ERTE. Es decir, es toda una situación que se mueven de incertidumbre donde no hay absolutamente nada claro. Me pasa una muy mala situación. Hemos de recordar que todavía hay empresas que no han abierto desde el estado de alarma, desde que se declaró el 14 de marzo el estado de alarma, y por tanto ingresos cero, y siquiera apenas la mitad del resto de empresas del sector turístico que intentaron abrir pues están cerrando, con el coste, como digo, insisto, que supone eso para las arcas del Estado en cuanto a prestaciones y ERTES. Pues la cuenta, como digo, las cuentas están muy claras si se invierte en los corredores seguros y en los test. Desde luego. ¿Y con qué turismo estamos sobreviviendo? Quiero decir, ¿hay algún mercado que maquille un poco en fin, no vamos a igualar ni por asomo las cifras que nos traían esa serie de países que han decidido no viajar, ¿no? Pero ¿con qué tipo de turismo estamos sobreviviendo actualmente? Hay los establecimientos que están abiertos apenas, tienen 10 habitaciones, tienen 7 habitaciones, tienen 15 habitaciones, es absolutamente residual, y por tanto están aguantando a ver si hay señales de indicadores, como digo, de esta puesta en marcha. Teníamos lo primero, esos deberes, ¿no?, en Lanzarote como región, como zona de riesgo, de bajar, ¿no?, por supuesto, sin lugar a dudas, bajar estos indicadores y el número de casos activos. Se está haciendo, y ahora ya corresponde a los gobiernos, central, autonómico, pues el que realmente ponga en marcha las medidas y las ayudas, y que se traduce, ¿no?, aparte, por supuesto, de los ERTES, ¿no?, que también se está en las últimas horas, yo no diría en los últimos días, en las últimas horas de negociación para cerrar, y esperemos, hoy es lunes, mañana creo que hay un consejo de gobierno pues para que se nos anuncie cómo van a quedar esta prórroga de ERTES, que sin lugar a dudas pues el sector turístico tendrá que tener su diferenciación, y además señales inminentes de apertura al turismo. Desde luego. Creo que, en fin, muchísima gente está de acuerdo en que se necesitan medidas urgentes, el tema de la seguridad en los aeropuertos y de esos controles, esos protocolos. Quedaremos pendientes de lo que salga de esta reunión. Esperemos que sea un acuerdo y no tengamos que tomar, digamos, la decisión de manera independiente, lo que es Canarias, porque entre otras cosas favorece, ¿no?, que sea un consenso de toda la Unión Europea. Más fácil en cuanto a la operativa, ¿no?, sobre todo pues si los pasajeros vienen ya con sus test realizados, pero si no, insisto, que no hay que hacer muchas cuentas para que, si no es el gobierno central, el gobierno autonómico vea el peso que tiene y el coste que tiene de tener a miles de empresas cerradas del sector turístico. En cualquier caso, pues eso, ¿no?, ponernos a salvar o intentar salvar la temporada de invierno en Lanzarote, porque ya estamos viendo cómo está la situación, ¿no?, económicamente hablando, sin quitarle peso, por supuesto, al tema sanitario, pero económicamente hablando también estamos muy mal y hay que avanzar, ¿no?, y una de las cosas, pues, desde luego es sin lugar a dudas, si no nos veríamos una fotografía a final de año muy lamentable, y ya digo, la receta está ahí sobre la mesa y hay otros destinos que ya la han puesto en marcha, y la última ha sido la isla de Cerdeña, de ser un destino seguro, solicitando esos test o resultados negativos, pues a todo el pasajero que quiera entrar y disfrutar de la isla. Así que esperemos que ser una de ellas, una de las islas, como destino seguro. Esperemos que sí, que volvamos al principio, ¿no?, que estábamos estables, y es lo que necesitamos. Es duro decir cómo estamos, pero hay que decir la realidad, sobre todo para concienciar, para que cada uno ponga de su parte con el tema de la responsabilidad, y para que las administraciones también pues se pongan a ello. Muchas gracias, Susana, por prestarnos un poquito de tu tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A todos ustedes también muchas gracias por escucharnos un lunes más. No se vayan, les dejo en compañía. Vuelve nuestro compañero Jaime para la tertulia, seguir hablando y debatiendo sobre la actualidad. Buenas tardes.